Doctor, No buenas se noches. olvide. Buenas Habla noches. Kelly. Buenas noches. Doctor, hemos quedado en el concepto de obligación y nos había dado una tarea también. Ah, sí. Ya. Perfecto. Perfecto. Entonces, voy a... Ahora sí compartir mi pizarrita. Ahí entonces hemos quedado. ¿Se puede ver la pizarrita, chicos? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se puede ver. Perfecto. Queridos alumnos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase preparada para el día de hoy. Había sido 22 de agosto del año 2022. Habíamos comenzado con ustedes con el bolo número 0, donde hemos establecido las bases esenciales de todo lo que va a ser la asignatura durante este semestre. Y en ese ínterin les había explicado con meridiana claridad cuáles son los elementos de toda relación jurídica. Esos mismos elementos forman parte también de las obligaciones, solo que en materia de obligaciones, al sujeto activo se llama acreedor, al sujeto pasivo vamos a llamarlo deudor. Estas personas pueden ser naturales o pueden ser jurídicas, no hay problema de eso. Entre ellos hay un vínculo jurídico también que puede nacer de un contrato, como aquí había notado, o de la ley. Esas son las fuentes de las obligaciones. Al final de cuentas, toda obligación nace o de un contrato o de la ley. Y esa relación recae sobre un objeto. En materia de obligaciones, el objeto son las prestaciones o conductas de dar, hacer y no hacer. Esto del dar, hacer y no hacer, ustedes recordarán, viene ya del derecho romano. Desde ahí estamos hablando de esas clases de prestaciones. Y lo más importante, que esta relación jurídica, para ser analizado por las obligaciones, debe tener contenido patrimonial. Eso sí que es importante. ¿Ya? Y entonces, en virtud de ello, les había dejado el concepto de obligación. ¿No? Y ahí lo tienen. Y les había explicado qué es lo que vamos a analizar en esta asignatura. Lo que faltaba es ingresar al subtítulo 2. Entonces, anotemos subtítulo 2, material que vamos a utilizar en la asignatura. En esta asignatura vamos a usar el programa de la materia. El programa les he enviado anoche. Sí, chicos, por favor, ya está en la plataforma. Está el programa, está el texto base, está 5 textos de apoyo, están expedientes, están los trabajos prácticos. Todo, chicos, está en la plataforma. Eso es lo bueno de la plataforma. Lo tienes ahí, lo puedes bajar y te puede servir de aquí para adelante, no solamente para este semestre, sino para el ejercicio mismo de la profesión. 1, 2. El cuaderno de apuntes, vital. Un cuaderno de 100 hojas. Puede ser trapper, folder, lo que quieras, pero que sea de 100 hojas para poder ahí anotar toda el avance de la materia. Y cuando ya pasemos las clases presenciales, te voy a ir sellando en ese cuaderno, ¿no? Todo lo que vayamos desarrollando. Luego vamos a usar, queridos alumnos, el Código Civil. Muy importante, de cualquier autor, de cualquier clase, y el Código del Proceso Civil, así se llama. ¿Ya? Muy importante, ¿ya? Además, vamos a usar expedientes. Ya te he enviado, vuelvo a repetirles, 2 expedientes a la plataforma, ¿ya? Y cuando estemos en las clases presenciales, también voy a traer esos expedientes para revisarlos hasta que logremos adquirir habilidad en el manejo de un expediente vinculado a una obligación. También vamos a usar frecuentemente la calculadora, porque estamos en la matemática del derecho,
y usaremos algunas fotocopias que les voy a enviar. Bueno, que ya les he enviado y ya está en la plataforma, ¿no? Algunos textos cortos sobre los cuales vamos a hacer diversos trabajos. ¿Listo? Hasta ahí el subtítulo 2. Ese es el material obligatorio que vamos a utilizar. Fundamentalmente el programa, el cuaderno de apuntes y los códigos. Los códigos, además de la calculadora. Esos 4 elementos van a ser muy importantes. También vamos a ahora avanzar el subtítulo 3, que se refiere a la forma de evaluación. Muy importante. Tenemos en nuestra universidad un reglamento de evaluación. Es que nuestra universidad no tiene pues 5 añitos, 10 añitos, 15 añitos. Debe pasar ya los 20, 23 años de nuestra universidad. De esos 23 años, o debe estar unos 18, 19 años. Es harto, chicos, ¿ya? Y a lo largo de estos años ya tenemos un reglamento de evaluación aprobado por el Ministerio de Educación, ¿ya? Y de acuerdo a nuestro reglamento de evaluación, esto sirve para todas las materias, cada asignatura debe ser evaluada 3 veces. Primer parcial, ya sabemos. Segundo parcial, ya sabemos. Y el examen final. Las fechas exactas te los voy a mandar hoy día. Hay una hojita que dice cronograma del docente. Ahí van a encontrar las fechas de primer parcial, segundo parcial, los feriados, etc. El primer parcial tiene una valoración de 30 puntos. ¡Qué lindo! El segundo, 30, y el examen final, 40. Total, 100. Esos parciales se desglosan en asistencia. 5 puntitos. Entonces, te voy llamando lista, ¿ya? Te voy llamando al final de la clase la lista. 2. Trabajos prácticos más participación. Entonces ya he armado mis listas, ya creo no hay más inscritos. Entonces, sobre esa base, voy a alistar la participación, las listas, 10 puntos. Y luego el examen del primer, segundo parcial, 15 puntos. Total, 30 del primer parcial. Los mismos aspectos se tomarán en cuenta para el segundo parcial. Por eso dice ahí, idem. Y el examen final se toma en cuenta solo uno o más trabajos prácticos sobre 15 puntos. El examen, 25 puntos. Este trabajo de 15 tiene que ver con un documento que hay que redactar. Al final de la materia, tienes que poder redactar en una hora un buen memorial sobre la figura jurídica que te voy a pedir. Cualquiera sea este, ¿ya? De las varias figuras que vamos a desarrollar en este semestre. Total, 40 puntos, sumados esos 2, 30, 30 más 40, 100. ¿Listo? Esa es la forma de evaluación. Está vigente en un reglamento, no es así nomás tampoco, chicos. Y por último, para terminar este tema, tenemos la bibliografía. Muy importante que sepan en qué libros me estoy apoyando para transmitirte esta materia. Los libros son este primero, que es nacional, curso de obligaciones del doctor Alberto Luna Yáñez. ¿Ya? Curso de obligaciones. Este es un texto nacional, lo encuentras en cualquier lugar del país, especialmente en la calle Loaiza, en el kiosquito que está en la esquina con la calle Potosí. ¿Ya? Y si no quieres libro original, al frente hay fotocopiadoras, ahí también vas a poder conseguir libros más baratos sobre este mismo autor, ¿no? Entonces, curso de obligaciones. Si quieres profundizar un poco más porque estás decidido en hacerte asesor jurídico de bancos, entidades financieras, etc., este segundo libro, pues, Obligaciones del doctor
Raúl Romero Sandoval. Muy bueno, muy completo, muy excelente, muy didáctico, del doctor Raúl Romero Sandoval. Este señor tiene libros en Civil 1, Civil 2, Civil 3. Muy buenos los tres. ¿Ya? Estaba escribiendo Civil 4, contratos, pero ahí falleció. Si queremos profundizar un poquito más, tenemos, bueno, estos dos primeros son nacionales. Estos dos segundos son argentinos. Manual de obligaciones del doctor Guillermo Borda. Qué excelente libro. Qué excelente libro. Muy didáctico. Bastantes ejemplos. Muy bien explicado. Muy bueno. Realmente excelente libro. O este último de Jorge Llambías con L. Y otros. Porque son varios autores. Muy bueno. Ambos los encuentras, ¿ya? En las fotocopiadoras de la calle Loaiza. También lo encuentras en la puerta de los juzgados. Ahí hay un señor que está vendiendo, ahí también lo encuentras. Con eso, tus conocimientos van a ser sumamente sólidos en materia de deudas, porque estoy seguro que el primer asunto que vas a atender, deudas, seguro que deudas. Luego podemos usar el diccionario jurídico, ¿ya? De Omeva. Diccionario jurídico de Omeva. Muy buen libro, muy buen libro. 39 tomos, ¿ya? En físico. Pero vale 10 bolivianos en CD. Eso también lo encuentras en la Loaiza, esquina Potosí. Muy buen libro. Diccionario completo. Un grupo de juristas de Latinoamérica se han unido para escribir este libro. O sea que es realmente fabuloso y te sirve para todas tus materias, para tu examen de tesis, examen de grado y ejercicio profesional. También podríamos usar el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, ¿ya? Pero no, pues, el que nos han pedido en el primer semestre. No. El original, pues, ¿ya? Entonces, este sería de Guillermo Cabanellas. Argentino él, ¿ya? Pero el de 6 tomos. Ese es el serio. No el que usábamos en primer semestre. No. Eso era solo para primer semestre. Sería grave seguir usando ese. No. ¿Ya? Entonces, ese es el material. En esos libros me estoy apoyando para explicarte la materia. ¿Ya? Si algo no entiendes, quieres profundizar, digamos, vamos a hacer un trabajo práctico y no sabes de dónde, está en estos libros. ¿Ya? ¿Listo? Sobre esa base, y ahí terminaría el tema número 0. Entonces voy a subir un poquito ya para colocar el bolo número 1. Empezaremos nomás. ¿Ya? Entonces aquí anotaré bolo número 1 y titula Relación jurídica. Entonces vamos a profundizar lo que hemos avanzado en el bolo 0. Relación jurídica, pero obligacional. Entonces de aquí para adelante solo vamos a hablar de relaciones jurídicas vinculadas a deudas, también llamados derecho de crédito. Si alguien me preguntara cuál es la importancia de esta asignatura en la vida del ser humano, yo le diría que es de mucha importancia, ya que desde que nacemos, aquí está un ser humano que recién está naciendo, ¿ya? Y vamos creciendo poco a poco. Nos vamos formando. Nos hemos hecho adultos. Y bueno, el tiempo va pasando.
hasta que llega el momento de la muerte y volvemos a la misma posición original, pero ya tiesos, así todo como gallinas, tiesos. Sí, estamos rodeados de obligaciones. Toda la vida es increíble. Por eso a veces uno no puede dormir, anda preocupado, a veces se enferma, porque estamos siempre con obligaciones. Primero, ha nacido este niño y yo tenía la obligación como papá de darle amor, de dar cariño a mi hijo que acaba de nacer. ¿Cómo no? ¿No? Entonces, amor, cariño, protección, mi obligación. El niño ya ha ido creciendo a la escuelita, contratar los servicios de una escuela. Ya está joven, colegio, universidad, pagar sus pensiones. Ya es adulto, préstamo del banco, su primer préstamo del banco. Les pasa un poco más, pague los servicios básicos. No hay otra, ¿qué podemos hacer? Todos son deudas, deudas, deudas. Hoy día llegar a la oficina, me senté ahí con las secretarias, ya, deudas, ¿cuánto se debe? Internet, de acá, de la casa, la oficina, impuestos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces estamos rodeados de obligaciones. Ya el señor ya está mayorcito, tiene deudas particulares, con particulares, etcétera, etcétera. Es decir, ¿ya? Los seres humanos, desde que nacemos hasta que dejamos de existir, estamos rodeados de deudas. Pero estas deudas no evaluables en dinero como el amor, el cariño, la protección, no nos interesa en esta materia. Estas deudas evaluables en dinero, pago de pensiones de la escuela, el colegio, la universidad, deudas con bancos, servicios básicos, deudas con particulares, esas sí nos interesan. Esas sí son de contenido patrimonial y están estudiadas por una rama en el derecho, ¿ya? Que se llama derecho de las obligaciones. Con el transcurso de los tiempos, de los años, queridos alumnos, el derecho a las obligaciones se ha ido profundizando. Se han generado conceptos, definiciones, elementos, características, vicisitudes, fuentes de las obligaciones, etc. Y bueno, lo que se llamaba derecho de las obligaciones en Roma, ¿ya? Hoy se ha convertido, en una verdadera teoría general de las obligaciones. Así deberíamos de llamarlo ahora, siendo técnicos científicos. Teoría hoy se ha convertido en una verdadera teoría general de las obligaciones. Ha dejado de ser solamente derecho, o sea, normas. Hoy es doctrina, jurisprudencia, conceptos, elementos. Deberíamos de llamarlo teoría general de las obligaciones. ¿Ya? Seguramente en algún momento los docentes nos vamos a sentar a discutir este aspecto para cambiar el nombre de la materia. ¿Ya? Porque esa es la importancia. ¿Listo? Subtítulo 1, terminado. ¿Ya? Entonces, los seres humanos estamos rodeados de obligaciones, desde que nacemos hasta que dejamos de existir. Pero solo las obligaciones de valor en dinero están reguladas por el derecho de las obligaciones, conocida en la legislación romana, hoy llamado Teoría General de las Obligaciones. ¿Listo? Subtítulo 2, dice el programa, etimología y concepto de la palabra obligación.
contexto, etimología y concepto. Es interesante. La palabra obligación tiene su origen en el latín. ¿Ve? Eso significa que esto viene del derecho romano. Y está desglosado en dos términos. Y ligare. Ligare significa atar, significa unir, significa amarrar. Eso significa ligare. Y significa alrededor de, o sea, estar amarrado alrededor de alguien. En este caso, el deudorcito está amarrado a su acreedor. Eso significaba. Lo que pasa, queridos alumnos, es que en la antigüedad, en Roma y en todas las culturas de la antigüedad, se consideraba que cuando había una obligación, prácticamente el deudor estaba amarrado a su acreedor. ¿Ya? Amarrado en una especie de lazo de derecho. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque antiguamente la relación entre el acreedor y deudor era de persona a persona. Esto era gravísimo porque en caso de incumplimiento del deudorcito, el acreedor tenía que hacer es recaer sobre la persona del deudor, sobre su persona, con una acción que se llamaba manus con J, injectium. Entonces, en la antigüedad, especialmente en Roma, la relación entre el acreedor y deudor era de persona a persona. Eso significaba que en caso de incumplimiento, el deudor inmediatamente era sometido a la esclavitud. Las deudas han sido fuente de la esclavitud. Y si tanto era la rabia del acreedor, podía quitarle la vida al deudorcito. Así era en Roma y en la mayoría de las culturas de la antigüedad, como vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Dirá alguien, no, entre sollozos, porque la relación entre el acreedor y el deudor era de persona a persona. Así era, estoy diciendo. Ahora no. ¿Ya? Entonces, el trato del acreedor respecto a su deudor era durísimo, durísimo. Era un trato duro, ¿ya? ¿Por qué? Porque virtualmente el deudor estaba atado, unido, amarrado con su acreedor. En la actualidad, cuando uno tiene una deuda, siente lo mismo, ¿no? No está preocupado, ¿no? No anda tranquilo ni feliz. Y cuando cancelas, te sientes liberado, ¿ya? Como que se ha roto ese lazo de derecho. Eso querían decir los romanos con su origen etimológico, ¿ya? Y uno de los conceptos más antiguos de la palabra obligación lo encontramos en las institutas de Justiniano. No se olviden que en esa época, en el Imperio Justiniano, con su compadre el Triboniano, elaboran esa obra magistral que se llama Institutas de Justiniano, textos de enseñanza del derecho. Y en este texto hay un concepto, quizás el más antiguito, pero de igual manera muestra lo que era una obligación en esa época. Y dice, obligación, lazo de derecho que nos constriñe, dice, constriñe a
pagar lo que se debe. Pagar lo que se debe, coma, conforme al derecho de nuestra ciudad. Listo. Ese debe ser uno de los conceptos más antiguos. ¿Qué puedo ver en este concepto? Hay que analizarlo. Primero, lazo de derecho. Significa que la relación entre el acreedor y deudor era de persona a persona. Así lo entendían ellos. Ese lazo nos constriñe, nos obliga. ¿A qué? A pagar. ¿Ya? Lo que se debe. ¿Y qué se debe? Se deben prestaciones. ¿Ve? De dar, de hacer y de no hacer. Eso se debe. Este es el objeto de las obligaciones. Y por último, conforme al derecho de nuestra ciudad. ¿Y cuál era pues, el derecho de nuestra ciudad en esa época? El derecho civil. Diritto civile, diríamos. El derecho civil. ¿Y cuál era pues, el derecho civil en esa época? El que regulaba solamente a los ciudadanos libres, discriminadores. Así era. Eso significa este concepto. Clarito. Es un concepto antiguito que en cierta forma muestra y ratifica lo que dijimos sobre el origen etimológico de la palabra. Clarito, no hay donde pelearse. Listo. Hoy el concepto ha evolucionado, ¿ya? Y ya existe otra construcción de la palabra obligación. Entonces, vamos a ver. Leer la palabra obligación. En base al concepto que les he dado en la anterior clase, ustedes tenían que buscar otros conceptos. Ana Villarruel, a ver. ¿Está? Nada. Carlos Zuleta. Este curso no está. Carlos Reinaga. Charlie Ramos. Es el paralelo B, doctor. Buenas noches, doctor. Perdón que le corte. No sí, pues, y los tengo aquí como paralelo B. ¿Está mal? Debe ser Está del mal, otro curso. porque ese es del C, creo. No está mal. Ya. Sí, esa debe ser la confusión. Entonces, les voy a pedir unas 3 personas que nos lean el concepto de la palabra obligación. ¿Quién quisiera leer, por favor? Concepto. Adelante, a ver, de acuerdo a las manitos. Primero, Geldi y luego Caterina. Geldi Torrico. Sí, gracias, doctor. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Bueno, aquí tengo el vínculo o relación jurídica en virtud de la cual una persona llamada acreedor tiene la facultad de exigir a otra. En este caso sería el deudor un determinado comportamiento positivo o negativo.
de cuyo cumplimiento responderá en última instancia el patrimonio del deudor. Perfecto, perfecto. Patrimonio, ¿ven? Ya no la persona, patrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy la relación jurídica entre el acreedor y deudor ya no es de persona a persona. Por eso ya no hay esclavitud, ¿no? Ni prisión por deudas. Hoy la relación es de patrimonio a patrimonio. Adelante, Catherine Cordero. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La obligación es un vínculo jurídico entre dos sujetos por el cual uno de ellos, llamado deudor, se ve en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo a favor de otro sujeto denominado acreedor. Perfecto. ¿Ven? Otra vez la ley nos está hablando de las prestaciones de dar, hacer, no hacer, etcétera, etcétera. Está clarito. No hay donde perderse. ¿Ya? A ver, seguiremos con Ana Lucero Saavedra. Johnny Calderón, entonces. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Voy a manifestarme que la palabra obligación es de origen latín obligatio. Existen obligaciones intrínsecas que provienen del hombre mismo. Por ejemplo, es una obligación de los estudiantes aplicarse para pasar de año, o el individuo debe de frenar ante un paso de cebra, entre otras. Solamente para añadir a los conceptos que han manifestado mis compañeras, doctor. Ya, perfecto, perfecto. Nos sirve. A ver, un último. Carlos Chávez. Bueno, doctor, encontré un texto y hay Ya. muchas definiciones. Sin embargo, dice una de las definiciones que son, perdón, Eduardo Busso expresa que la obligación puede definirse como el vínculo que une al acreedor y al deudor de maneras recíprocas, y también sirve para designar la deuda a cargo del sujeto pasivo de la relación, inadecuadamente se utiliza el término para referirse al contrato. Obligación y contrato, según Busso, son conceptos vinculados, pero totalmente diferentes. El contrato es una de las fuentes de las obligaciones y jamás puede ser confundido con la obligación misma. Ya, perfecto, perfecto. Ya está. Entonces, hay una infinidad de conceptos sobre la palabra obligación, pero todos hacen referencia a esos elementos esenciales sin los cuales no habría una obligación. ¿Listo? Suficiente. Hasta ahí el concepto. Vamos al subtítulo número 3. Muy interesante este tercero, porque nos enseña la forma en que se ha desarrollado la obligación desde la antigüedad hasta el día de hoy. Entonces, antecedentes históricos, breve. Parece aburrido, pero es muy interesante, les diré. Miren, en todas las culturas de la antigüedad, por lo menos en los pertenecientes al lado occidental del mundo, se aplicaba un principio que decía: el que no da, equivale a quitar. El que no da, equivale a quitar. Esto significa que deudor que no paga es deudor que está robando. Por lo tanto, como estaba quitando, robando, el castigo debía ser durísimo en contra del deudor. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Babilonia, breve. En Babilonia, el código de
Hammurabi, esto hemos visto en la historia del derecho, en el código de Hammurabi se decía que en caso de incumplimiento, esto era gravísimo, en caso de incumplimiento, el acreedor podía hacer es ir al domicilio del deudor. Ahí adentro estaba, digamos, el deudor y ubicarse en la puerta de la casa del deudor, no dejándole salir ni siquiera para aprovisionarse de alimentos. Y si el deudor tenía que morir allá adentro, moría nomás, porque virtualmente deudor que no pagaba era deudor que estaba robando. Es increíble, pero el acreedor podía ir al domicilio del deudor, ubicarse en la puerta, poner su carpita, etcétera, y quedarse ahí por varios días o semanas hasta que el deudor pudiese o salir a pagar o terminar muriendo ahí adentro, porque no se le permitía siquiera salir a aprovisionarse de alimentos. Sí. Si estoy siguiendo su explicación junto con el texto que usted nos ha remitido, Perfecto. y hace referencia a Babilonia, pero no habla del código Hammurabi, sino del código de Manú. Sí, es un error. Es un errorcito. Es que ese textito también es antiguito. Pues. El de Manú es de la India. Este es de Hammurabi. Entonces eso hay que corregir. Ok, doctor. Gracias. Sí. Ya. Vayamos a la cultura persa. ¿Ya? En la cultura persa, así de cortito y puntual, en la cultura persa, la obligación llegaba a involucrar a la familia del deudor. Entonces, en caso de incumplimiento del deudor, ¿ya? Se podía tranquilamente recaer sobre su familia, ¿ya? No obstante de que el deudor era el que había asumido la obligación, en caso de incumplimiento, el acreedor podía recaer sobre toda su familia. Y estamos hablando de esclavitud, ¿no ve? O, en última instancia, de quitarles la vida. Porque en esa época la relación entre el acreedor y deudor era de persona a persona. Además, en caso de incumplimiento, se aplicaba el principio de que el que no da equivale a quitar. Esto hoy es impensable. Porque si es una la persona que ha adquirido la deuda, es esa la persona que debe pagarla. A no ser, ojito con esto, que el deudor haya llegado a fallecer, se haya producido la muerte del deudor. En ese caso, sí, ya, la obligación o las deudas son transmisibles. Entonces, las deudas de cualquier tipo, deudas particulares, deudas a la alcaldía, deudas al banco, las deudas, por regla, ¿ya? Son transmisibles, pero no de manera desordenada. Ya, o sea, si yo llego a fallecer, ¿quién va a heredar en primera instancia? Mis deudas, mis hijos. Qué lindo. Mis descendientes. ¿Quién son mis descendientes ahorita? Mis hijos. Llega un momento, pueden ser también mis nietos, bisnietos, tataranietos. Sí, ellos son mis descendientes. Y si no tengo descendientes, no tengo hijos, digamos, entonces la ley, no yo, dice, tus ascendientes. O sea, mis papás, sí. Mis abuelos, sí. Mis tatarabuelos, sí. Ellos heredan en segundo lugar. Estoy diciendo clarito. Y si no tengo hijos,
tus papás ya han muerto, tu esposita, cónyuge, se dice. No se dice cónyuge, no, cónyuge. O conviviente, qué lindo. También tiene la misma jerarquía del cónyuge. En tercer lugar. Y si no tengo hijos, no tengo papás, no me he casado, mis hermanos o tíos, parientes colaterales, ellos heredan, ¿ya? Colaterales. Ellos tienen que pagar. No solamente se heredan el activo, también se hereda el pasivo. Y si no tengo a nadie, no me he casado, no tengo hijos, mis papás ya han muerto, el Estado. ¿Y de dónde dice eso usted? Del 1083 del Código Civil. Entonces, Glover Vargas, lea el 1083 del Código Civil. Glover, ¿no está? Entonces, Jesús Mendoza. Buenas noches, doctor. Buenas noches. El 1083, doctor. El Código Civil, sí. Artículo 1083. Orden de los llamados a suceder. Eso. En la sucesión legal, la herencia se defiere a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge o conviviente, a los parientes colaterales y al Estado, en el orden y según las reglas establecidas en el título presente. Ven, queridos alumnos, clarito. Clarito. Ese es el orden en que la herencia se transmitiría si el deudor principal llega a fallecer, muerte natural o muerte presunta. Civil no vamos a avanzar eso. Qué lindo está esto. Pero esto también me permite explicar de que si mi padre ha fallecido, yo soy el hijo, tengo el derecho de aceptar la herencia. Para eso tendría que ser mi trámite declaratoria de herederos, ¿no? Que hoy se llama aceptación de herencia, pero también tengo el derecho de renunciar a la herencia. Qué lindo es el derecho, che. Me permite aceptar o me permite renunciar. Entonces, si yo soy el hijo único, digamos, descendiente, ¿no? Y he renunciado, entonces la herencia va a pasar a mis ascendientes. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. ¿Ya? Y la pregunta que siempre me hacen hace 20 y tantos años, ¿el Estado entonces puede pagar sus deudas si todos renuncian, y en el orden el último es el Estado pagaría? No, no, no. El 1111 dice que el Estado solo paga una deuda si el muertito ha dejado bienes. Pero si el muertito no ha dejado nada, el Estado no te paga nada. Claro. Ah, no, si no, Lin sería, ¿no? Prestarme, e instruir a mis hijos, renuncien. Cuando yo muera, el Estado va a pagar. No, sería grave. Pues. Vamos a dar lectura al artículo 1111. Juan Ramiro Trigo. Buenas noches, doctor. Recién me estoy acoplando hoy a la clase, recién me inscribí, así que para la próxima, por favor, les ruego. Gracias. Jesucristo, señorcito. No sé qué vamos a hacer. Francisco Usnayo, estamos desde el bolo cero, ¿eh? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Artículo 1111. Adquisición de los bienes por parte del Estado. Eso. Párrafo primero. A falta de otros llamados a suceder, la herencia se defiere al Estado. La adquisición se opera de derecho, sin que haga falta la aceptación ni tenga lugar la renuncia. Parágrafo segundo. El Estado no responde por las deudas hereditarias, más allá del valor que tengan los bienes adquiridos. ¿Ven? Primero, que si no has dejado a nadie, entonces automáticamente, por eso dice de pleno derecho, asume el Estado. Todos tu activo y tu pasivo. 1. 2.
el Estado paga con los bienes que hayas dejado. Entonces, este señor ha muerto y ha dejado deudas, ¿ya? Pero también ha dejado una casa, un inmueble. Entonces, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, ojo, remata esta casa y con eso paga las deudas. Con eso paga. Y si no has dejado nada, el Estado no te lo paga de otro. Sería, ¿no?, del Tesoro General de la Nación, que se disponga el pago, ¿no?, de mi deuda particular. No, pues, no. Ayer el gobierno ha dispuesto, ¿no?, que se cancele una indemnización a los familiares de los muertos producto de las dictaduras. Habría que ver, ¿no?, el alcance. No, tampoco es así, ojo, ¿no? ¿Cómo pues? Del Tesoro General vamos a pagar. Ojito. Habría que ver, pero la norma. Entonces, el Estado no paga deudas particulares, a no ser que hayas dejado bienes. Ah, bueno, eso lo remata y con eso te paga. Si falta, pena. Si sobra, lindo para el Estado. Lindo para el Estado. Eso dice el 1111, clarito. Pero además el 1111 dice que el Estado no puede renunciar. Eso. Ni acepta ni renuncia. Solo se hace heredero automáticamente. Eso dice. Clarito, no hay donde perderse. Está clarito eso. Listo. Eso en la actualidad. Entonces, en la cultura persa, ¿ya?, la deuda involucraba a la misma familia. ¿Ya? Toda la familia. ¿Ya? Hoy no se puede hacer eso. Avanzando un poquitín más, decimos que en Grecia, ¿ya?, en caso de incumplimiento, entonces el deudor era considerado un verdadero delincuente. Era considerado un delincuente, ¿no? Entonces, así se lo trataba. Así se lo trataba. Y de manera concordante, en Egipto, como era considerado un delincuente, se lo sometía a una sanción corporal. En Egipto, ¿no? Se aumenta la sanción corporal, que consistía en el azote. Ah, caray, qué durísimo. El azote en una plaza pública. Muestra de que el que no da está robando. Equivale a quitar. Listo. Y por último, hablemos de Roma. Bueno, esta es una de las culturas que por diversos motivos políticos, económicos, que ya lo hemos discutido en la materia de historia del derecho romano, ha aportado bastante a la historia del derecho, ¿no? Es en Roma donde se sistematiza, se ordena, se logra ordenar, sistematizar al derecho de las obligaciones. Así se llamaba. Se sistematiza el derecho de las obligaciones. ¿Listo? Ahí nace el derecho de las obligaciones. 1. 2. Durante mucho tiempo, en la legislación romana, la relación, les dije, entre el acreedor y el deudor era de persona a persona. Así era. Y entonces, en caso de incumplimiento, el acreedor podía recaer sobre el deudor con un proceso judicial que se llamaba manus, vuelvo a repetir, injectium, o sea, poner la mano sobre el deudor, jurídicamente hablando, incluso físicamente. Y el resultado era la esclavitud, durísimo el trato al deudor, o la muerte. ¿Y dónde puedo leer sobre el trato, que era durísimo? A eso para la próxima
Para el miércoles vas a copiar la tabla tercera de la ley de las 12 tablas, en cualquier libro, ¿ya? Entonces te voy a llamar y tú lees y analizas la tabla tercera. Ahí te dice claramente cómo se trataba al deudor en caso de incumplimiento. Y dice también que si eran muchos los acreedores, podían quitarle la vida, despedazarlo y cada uno llevarse un trozo de deudor previo pesaje, dice. O sea, de que cada uno se lleve un mismo peso del deudor. Souvenirs. Durísimo el trato. ¿Ya? Esa es la tarea para la siguiente clase en el cuaderno. Todavía no vas a subir a la plataforma. Cuando sean trabajos grandes, ahí sí, pero ahora no, son evaluación diaria. Entonces, así era. Pero esto cambió, queridos alumnos, todo cambia, ¿no? ¡Qué lindo! Todo es dialéctico. Hubo una época, el 326, dicen algunos. Otros dicen 428, ¿ya? En Roma, en que se dicta la ley Poetelia Papiria. Una ley revolucionaria, bella, ¿ya? Una ley revolucionaria, porque a partir de esta ley, la relación entre el acreedor y el deudor se va a transformar, porque deja de ser de persona a persona y se convierte en una relación de patrimonio a patrimonio. Aquí está el acreedor, aquí está el deudor, y la relación ya es de patrimonio a patrimonio. Eso significa que desaparece la esclavitud y la muerte por deudas. Y en caso de incumplimiento del deudor, lo único que le quedaba hacer al acreedor es recaer sobre el patrimonio del deudor, ¿ya? Y llevar al remate todos sus bienes, todos. Inmuebles sujetos a registro, muebles sujetos a registro, muebles no sujetos a registro, como esa máquina. ¿Ya? Hoy Doctor, es así. Sí. En el Dígame. hipotético que el deudor no tendría ningún patrimonio, Entonces estamos fregados. Hasta el día de hoy estamos fregados. Justo ayer, antes estábamos conversando con unos clientes que habían entrado a una casa como anticrecistas, han pagado $60,000, son anticrecistas. Como hay el problema de la habitación de las casas en Bolivia, entonces toman el departamento y ahora quieren irse y recuperar su capital, pero la casa no está a nombre de la persona con quien han firmado, está a nombre de su papá que ha muerto, pero este señor no ha hecho la declaratoria de heredero, entonces no es su casa, no es su casa. ¿Ya? Entonces, no puedo hacer nada contra él. Averiguo, no tiene ningún bien. ¿Ya? Y encima el contrato anticrético está hecho en documento privado con reconocimiento de firmas. No sirve. Estamos fregados. No tengo sobre qué patrimonio recaer. El señor no es verdadero propietario de esa casa, sigue a nombre de su papá. Y realmente estamos fregados. Porque para tener éxito, aquí voy a anotar, en materia civil, 3 cositas tienes que fijarte. 1, fijarte si el que va a hacer el juicio, ya, tu cliente sería, ¿no? Tiene prueba. ¿Hay prueba? Sí. Aquí está el documento. Perfecto. O
¿Tienes algún documento? No, es mi hermano o es mi amigo, no le he hecho firmar. Así nomás le he entregado. Ah, no, estamos fregados. Estamos fregados. ¿Para qué te voy a pedir? ¿Para qué me voy a comprometer? Doctor, consulta, usted ha dicho un documento suscrito que tiene solamente el reconocimiento de firmas. ¿Cómo debería ser ese documento? Bueno, hay que usar el 491. El 491 te dice cómo debería de ser. En algunos casos tiene que ser documento privado, puede ser documento privado, pero hay casos en los que tiene que ser documento público. Minuta. ¿Cuáles tienen que ser en documentos públicos? Anticrético. Clarito, dice 491. Si no es anticrético, has perdido tu plata. Sí, clarito. ¿Para qué te voy a mentir? Hipoteca. Tiene que estar en documento público de hipoteca. Si no está en documento público, no, ya olvídate. Subrogación es una figura que recién vamos a avanzar. Donación. Esos son algunos que tienen que estar en documento público. Eso significa, se los vas a redactar una minuta, más vas a ir al notario. El notario va a protocolizar esa minuta y te va a entregar la escritura pública. Ese es perfecto. Entonces, si es anticrético en documento privadito, chao ese dinero. Solo en esos casos, documento público. En otros casos, por ejemplo, una venta, documento privado. Alquiler de mi casa, documento privado. Permuta de mi auto, documento privado. Contrato de transporte, acabo de llegar en el taxi, privado, ¿acaso al notario iremos, señor chofer? No, pues. Contrato de obra, contrato de servicio, ahorita estoy haciendo, pues, dando un servicio educativo. Documento privado. Solo en estos casos, documento público. Vamos a dar lectura al artículo 491. Eric Cárdenas, 491 del Doctor. Código Civil. 491. Sí, seguiditas. Aquí estoy, doctor. Ahorita estoy. 491, doctor. Buenas noches, compañeros. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Ahí nomás. Ven, chicos, cómo la ley está ordenando. No te está diciendo podrán. Deben. Y usa esa palabra 2 veces, ¿ya? Esta es una norma imperativa. Entonces, vuelva a decir. Siga. ¿Continúo, doctor? Sí, sí. Deben celebrarse por documento público. 1. El contrato de donación, excepto la donación manual. 2. La hipoteca voluntaria. 3. La anticresis. 4. La subrogación consentida por el deudor. 5. Los demás actos señalados por ley. Listo. Clarito. Entonces, eso responde a esa pregunta. ¿Cómo debe ser? Me pregunta. Depende. Si es anticrético, hipoteca, subrogación, donación, en documento público notariado. Si es un préstamo normal, en documento privado. Pero si es préstamo con garantía hipotecaria, minuta. Entonces depende, ¿ven? Por eso ese 491 es clave. Si si aquí cruzas los cables, estás los pelado, así, que quede grabado eso. Sí, quería alguien preguntar. Sí, doctor. Conforme señala el 491 del Código Civil, sí, son documentos públicos, pero con una simple escritura no queda ahí, debería estar sujeto a un registro, ¿no es cierto? Sí, pero solo se registra lo que la ley ordena registrar. ¿Ya? En el caso particular, doctor, de un anticrético. Sí tiene que estar registrado.
Necesariamente, ¿no? Necesariamente. Gracias, doctor. Eso. Entonces, Doctor. volvemos. Sí. Doctor, una consulta, no me ha quedado claro. El documento público también ante notario es un reconocimiento de firma. En un contrato de anticrético antes siempre se hacía con reconocimiento de firmas, doctor. ¿Eso también tiene valor? Ah, ya. Porque en la actualidad ahora es con minuta, pero antes siempre se hacía con reconocimiento. Ya. Ya. El reconocimiento de firmas y rúbricas solo sirve para los documentos privados. El reconocimiento de firmas de documento público no existe. No es. Por eso el documento público es que nace en minuta, va a estar notariado. ¿Ya? Solamente con los documentos privados se hace reconocimiento de firma. Aquí usted sí puede hacer reconocimiento de firmas y rúbricas. Entonces, si usted agarra un anticrético en documento privado y hace reconocimiento de firmas, pésimo de pésimos. No existe, no está haciendo nada. O sea, muy mal. Eso. Antes se hacía. Sí, se hacía. Pero ilegalmente. ¿Ya? Pero ahora no se puede. O sea, usted lleva un anticrético al notario, que es el reconocimiento de firmas. Le van a expulsar de esa oficina inmediatamente. O una hipoteca con reconocimiento. Fuera. Ya no existe. Un poquito se está esto ya regularizando. Así debía ser siempre, pese a que el código es de 1976, imagínense, 40 años, recién se está poniendo orden, Entonces, un anticrético en documento privado, es un muerto, es una persona que ha nacido muerta. ¿Ya? Anticrético en documento privado. Ahora, un muerto, por más de que le inyectes así cositas, le inyectes para que resucite, no va a resucitar. Los autores dicen franceses, lo muerto, muerto se queda. Entonces, aquí está mi anticrético. En documento privado, ha nacido muerto. Ahora, haré el reconocimiento de firmas. Así lo voy a revivir. No, por más de que hagas reconocimientos, lo muerto se va a quedar. Eso, contundente, chicos, esa partita. No sé si hay alguna otra pregunta sobre esta parte. Doctor, ampliando lo que usted ha señalado, vale decir que en un documento privado de anticrético, si usted lleva judicialmente para su reconocimiento, una vez reconocido, ¿no causa efecto jurídico? Ya. No causa ningún efecto. Ninguno. Porque el muerto no va a resucitar por más de que le haya puesto inyeccioncitas, que se llamaría reconocimiento de firmas. No va a resucitar. Igual se va a perder ese juicio. ¿Había alguien más que quería preguntar? Una dama, creo. Sí, doctor, buenas noches, compañeros. La Buenas noches. pregunta que yo tengo, doctor, es, ante lo que es los documentos privados y cuando son en alquiler o anticrético, yo he visto un caso en el cual el señor ya había fallecido, pero Ya. estaban tratando de hacer valer lo que era, no habían hecho sus hijos tampoco lo que es el ¿cómo nos dice ahorita? ¿Aceptación? La declaratoria de heredero. Y el señor de la misma manera quería recuperar lo que era su anticrético, o por lo menos quedar en la mitad, pero los hijos han agarrado y para hacer todas esas cosas
en ese entonces ya han agarrado la huella digital del señor, ya han hecho, eso se puede hacer valer la huella digital, doctor, ante un documento, en un documento privado, si la persona ya está fallecida. No, pues, no. Es que Porque así, yo también he visto eso, sí. No, entonces son ya irregularidades, cosas ilícitas que no tenemos que aceptar, chicos, no tenemos que aceptar. claro, ¿Ya? porque Se podría, pero no se debería, no se tiene que hacer, es ilegal. sí, porque Porque han cuando una alegado, persona fallece, es cosa. Entonces, la cosa ya no puede estar comprando, vendiendo, etcétera. Ahora, si pones fecha pasada, falsedad, ya estamos cometiendo delito, ya sea material, ya sea ideológica. O sea, por donde se vea, estamos cometiendo una falsedad, una irregularidad grave. Eso. muchas veces, doctor, Entonces, así fue. Y entonces esto cambió desde el 326, otros autores dicen el 428, con la ley Poetelia Papiria. Entonces hoy solo podemos recaer sobre el patrimonio del deudor, pero enseguida hablamos de eso. Estas nociones, la primera y la segunda, pasó a esta parte del mundo, porque esta primera noción, por ejemplo, de que la relación entre el acreedor y deudor es de persona a persona, todo eso pasó a Latinoamérica, pasó, ¿ya? Y en Latinoamérica y en Bolivia había prisión por deudas, había. En Bolivia hubo eso desde 1825 hasta 1905. Había prisión por deudas. No esclavitud, claro, ni muerte, pero sí igual una sanción corporal, prisión por deudas. No solamente en Bolivia, en toda Latinoamérica era así. ¿De dónde hemos utilizado eso? Del derecho romano, ¿ya? Porque la relación entre el acreedor y deudor era de persona a persona. Pero igual que en Roma, en Bolivia se dictó una ley del 19 de diciembre de 1905. Igual como la Poetelia Papiria, sumamente revolucionaria. Y es la ley de abolición de prisión por deudas. Desde 1905. Todavía no estoy hablando de la ley Blapa, no, eso era después. Ya desde 1905 se ha abolido la prisión por deudas. Es una ley bien cortita, de unos 3 artículos. Desde esa ley, la relación ya es de patrimonio a patrimonio. De lo que era antes, de persona a persona. Es así la evolución, es increíble esa influencia del derecho romano. ¿Ya? Hoy está vigente esta última. Es decir, que la relación entre el acreedor y deudor es de patrimonio a patrimonio. Entonces, para la siguiente clase, en tu cuaderno vas a copiar esa ley, que son 3 artículos, especialmente los artículos que se refieren a la abolición de la prisión por deudas. ¿Ya? Esa es la segunda tarea. Máximo será pues, una hoja, media página para la ley, la tercera tabla y la media hojita para esto de la ley de abolición de prisión por deudas, porque es bien cortita, es bien cortita. Esa es la historia. Ahora bien, ¿dónde está esto de que la relación ya es de patrimonio a patrimonio? De que ya no puedo recaer sobre la persona del deudor. Esto hoy
está en el artículo 1335 del hermoso y bellísimo Código Civil. Entonces, lea el Sacallé 1335. El Sacallé. Sí, doctor, estoy buscando. 1335. Título 2 de la Garantía Patrimonial de los Derechos, capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1335. Derecho de garantía general de los acreedores. Todos los bienes muebles e inmuebles presentes y futuros del deudor que sea obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúa los bienes inembargables. Entonces, en la actualidad, si el deudor no te paga, tienes que recaer sobre todos sus bienes muebles e inmuebles. Presentes, ojalá tengas, o futuros, si algún día llega a comprar algo. Explicar eso al cliente es un chiste, ¿no? Decir, señor, mire, hemos hecho este juicio de 10 años, hemos ganado todo, pero ahora no podemos cobrar su dinero porque no tiene bienes. Y ahora, ¿cuándo me van a pagar? Algún día. Sí. Presentes y futuros. Excepto, dice también la ley, hay que eso tomar en cuenta, los bienes inembargables. Entonces, hay un conjunto de bienes que se llaman inembargables, sobre los cuales no se puede recaer. ¿Ya? Puede que aparentemente el deudor tenga muchos bienes, pero quizás muchos de esos bienes sean inembargables. ¿Y cuáles son esos bienes inembargables? Los bienes inembargables se encuentran enumerados en el Código del Proceso Civil. ¿Ya? En el Código del Proceso Civil. Entonces, agarro mi Código del Proceso y ubico, creo que es 176, 178, por ahí. A ver. Bienes inembargables. 378. Hay un conjunto de bienes señalados por la ley sobre los cuales no se puede recaer. ¿Ya? Porque la ley lo prohíbe. Por eso se llaman inembargables. Está, 318 había sido. Entonces, ahí voy a anotar. Artículo 318. Por cuestiones de tiempo yo lo voy a leer. Y lo voy a leer rápidamente, chicos, por favor. 318. Bienes inembargables. Son bienes inembargables. Numeral 1 se lee eso, ¿no ve? Los sueldos y salarios. Claro. Por el deudor, si tiene un sueldo y salario, no se puede recaer sobre eso. Honestamente va a pagar, pues, con eso vive, apenas se está gastando, si está ganando 17,000 bolivianos, no sé, pues sí. Excepto deuda por asistencia familiar, ahí sí es otra cosa. Si es una deuda por asistencia, ahí sí se podría. 2, pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez. Por ahí el deudorcito es una persona de la tercera edad, apenas tiene su rentita, 20,000 bolivianos se gana. Eso es inembargable, a no ser que sea deuda por asistencia familiar. 3, prendas de uso personal y muebles.
Claro, no vas a dejarlo calatito al deudorcito. No, no va a estar calita. No, pues, no puedes embargar su ropa, a no ser que tenga N colecciones de vestidos, trajes, ahí sí. 4. Libros relativos a su actividad laboral. Eso no se embarga, no se puede. ¿Ya? Qué lindo. 5. Las máquinas, herramientas, instrumentos de trabajo. Entonces, todo lo que está usando para trabajar, no. 6. Artículos de consumo. Quintales de azúcar, arroz, no se puede. Eso sí, si en 6 meses siguen ahí los quintales, ahí sí ya se puede, porque por lo visto no es de consumo, ¿no? 7. Mausoleos, sarcófagos, nichos, claro, por respeto a los muertitos, y aquellos que señale la ley. Por ejemplo, el solar campesino, la pequeña propiedad, es un agrario, nos ha enseñado. Las tenencias familiares, que son inembargables. ¿Ven? Esos son algunos bienes inembargables. Están en el 318. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Para que vean que la relación entre el acreedor y deudor ya no es de persona a persona, sino de patrimonio a patrimonio. Listo. Ahí nomás por hoy día. No se olviden la tarea, 2 pequeñas tareas. Atentos a la lista. Geldi Torrico, Presente, doctor. Caterine Cordero, Presente, doctor. Buenas noches. Johnny Calderón. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ana Lucero. Chávez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Chávez. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Elsa Calle. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Eric Cárdenas. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Usnayo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Glover Vargas. Presente, doctor. Jesús Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Juan Ramiro Trigo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Jonathan Chávez. Jonathan. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Elena Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Paula Luna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nils Choque. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Neida Foronda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Milenka Icona. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Marco Aguilar. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Alguien falta, chicos? Santalla Buenas Rosemary. noches, doctor. No, Cristian Vargas. Talia Rosemary. Telia Huanca Chávez, por favor, doctor. Cristian Vargas, Cristian ¿no? Marcelo Vargas Torres, doctor. Ya. Ya está. Rosiana Santalla. Telia Ramos Huanca, por favor, doctor. Santalla. Presente, doctor. Su nombre. Rosemary. ¿Alguien más, chicos? Doctor Telia Rosiana Huanca Ramos Chávez, Huanca, doctor. por favor. Telia Huanca Chávez, doctor. Ya. Delia Huanca Chávez. Ya. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Rosiana Ramos Huanca, doctor, por favor. Rosiana Ramos. Ramos Huanca. Huanca Huanca. Rossi, ¿no? Sí. Ya está. ¿Alguien Gracias, más? doctor. Doctor, buenas noches. René Alipio Chalco Chipana. René Alipio Chalco Chipana. Chalco. Muy bien. ¿Alguien más, Muchas chicos?
Creo que estamos todos. Listo, muchas gracias. Ya nos vemos la siguiente. Doctor, No se van a olvidar lo que hemos ido doctor, una avanzando. consulta. Buenas noches. Sí, Doctor, una consulta. Quería saber si ya hay grupo de WhatsApp. ¿Quién es el administrador? Si me podría agregar, por favor. creo que no hay. Creo que no hay. Por favor, chicos, ya organicen. Muy importante. Doctor, quisiera pedirle ya su número, por favor, para agregar. Yo tengo algunos cuantos compañeros para poderles mandar directamente el enlace a toditos, por favor. Te escribo al chat, por favor. Gracias. ¿Me podría dictar su número, doctor, por favor? ¿El mío? Sí, por favor, doctor. Claro. 715 48 868. Me agregan, por favor. Está bien, doctor. Muchas gracias. No te olvides colocar obligaciones, el paralelo. Paralelo, UBI. doctor. Y UBI para no confundir. Deberíamos, pero doctor, ¿quién va a ser el coordinador? Sí, eso más urgente, chicos, por favorcito. Ya para mandar los libros, si quieren, digamos, fotocopiarse, etcétera. La próxima clase, doc. Ya. Muchas gracias, chicos. Ya nos vemos la siguiente. Muy buenas noches. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, chicos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vayan desconectándose, chicos, por favor, para que yo levante mis listas, si no, no salen. A la 1, a las 2 y a las... Buenas noches, doctor. Buenas noches, Glover. Buenas noches, doc. Hasta luego.